Qué gusto que usted nos acompañe nuevamente en un programa más de los investigadores médicos. Nos encontramos desde la bella Matagalpa con la doctora Ena Tinoco. Ella es médico general y especialista en dermatología. Doctora, bienvenida. Gracias. Gracias, doctora, por acompañarnos. Queremos empezar este punto de los investigadores médicos contándonos cómo inicia usted su carrera de médico. Bueno, desde pequeña mi mamá padecía de una enfermedad, lupus eritematoso sistémico, entonces fue una lucha familiar, ¿verdad? Es una enfermedad que no se cura, ¿verdad? Una enfermedad de la colágena y que cada vez el paciente va empeorando hasta que muere, porque va afectando un órgano, después otro y deteriorando al paciente hasta que lo lleva a la muerte. Entonces ella duró desde que se le hizo el diagnóstico hasta su muerte 6 años. Cuando ella muere yo tenía 15 años, entonces toda la vida soñé con estudiar algo para ayudar a la gente. Y así fue como comencé a inclinarme un poco a la carrera, ¿verdad? Con ese sentimiento de ayudar a la gente a solucionar sus problemas de salud. Ahí fue donde me comenzó a llamar la atención y ya cuando terminé el bachillerato pues me decidí por estudiar medicina. Doctora, ¿a qué edad inicia sus estudios y dónde los realiza? Los empecé a los 18 años en la UNAM León. Era la Universidad de León y ahí estudié los 5 años de medicina general. Después hice un año de internado en el hospital de Estelí, en el Hospital San Juan de Dios. Luego 2 años de servicio social y después me tomé un año que no estudié. Y luego ya hice la especialidad que son 3 años de dermatología allá en la UNAM Managua, en el Centro Nacional de Dermatología, doctor Francisco José Gómez Orcullo. Doctora Tinoco, ¿qué abarca la dermatología? Es el estudio del órgano más grande de nuestro organismo, que es la piel, y las faneras, que son las pelo, uñas y glándulas. ¿Cuáles son las patologías más frecuentes que usted ve? Las más frecuentes son los eczemas atópicos, que son los problemas alérgicos, ¿verdad? Luego tenemos el acné y después están las enfermedades infecciosas como la epidermitis, ¿verdad? También tenemos muy frecuente el melasma. Y luego están las enfermedades virales. Está también muy frecuente ahora las enfermedades actínicas o provocadas por el sol, ¿verdad? Entre ellas están las lesiones premalignas como las queratosis y luego tenemos los cánceres de piel. Doctora, me gustaría que le explicara a nuestros amigos televidentes qué es el melasma. El melasma no es más que un cambio de coloración de la piel, ¿verdad? Generalmente se da en la cara, afecta mucho, con mucha frecuencia mejillas y es una mancha oscura o hipercrómica, le llamamos los dermatólogos, ¿verdad? Es lo que la gente conoce como el melasma del embarazo, porque lo relacionan mucho con el embarazo, ya que la mayoría de los pacientes la desarrollan durante el embarazo, porque el cambio hormonal que se da sensibiliza la piel a la radiación ultravioleta. Entonces es muy frecuente que durante el embarazo empiecen las manchas en la cara. Es ahí donde muchas mujeres que se encuentran en estado de embarazo manifiestan que se les mancha el cuello o distintas zonas en las axilas. Ajá, pero ya esas se dan por el cambio hormonal, es normal, ¿verdad? Y una vez que pasa el proceso del embarazo, se comienzan a recuperar. Las que no se recuperan son las de la cara, que generalmente están dadas, ¿verdad?, por la acción de la radiación ultravioleta. Doctora Tinoco, usted mencionaba acerca del acné. Esta es una problemática que se ve muy frecuentemente en los jóvenes, pero sí. ¿A qué personas puede afectar el acné? ¿Solamente a jóvenes, también puede afectar a adultos o a personas de la tercera edad? Afecta con mayor frecuencia a los jóvenes, ¿verdad?, por su cambio hormonal.
pone un poquito más grasoso el cutis, ¿verdad? Pero también se da en personas mayores. El acné juvenil se cura solo después de los 20 años. Pero hay pacientes que vemos de 20, 21, 25, hasta 40 años con acné, ¿verdad? Y esto se da muy frecuencia por la resistencia a la insulina, los cambios hormonales que nos da, que conlleva esto, ¿verdad? Y hay una gran cantidad de mujeres con quistes en los ovarios o solo tienen la resistencia a la insulina sin desarrollar quistes, pero está el problema metabólico y esto es lo que hace que ellos tengan lesiones de acné y que ya no son adolescentes, sino que después de los 20 años. Doctora, ¿existe alguna clasificación en grados de acné? Sí, está el acné leve, el acné moderado y hay un acné severo o acné conglobata que le llamamos, que es un acné inflamatorio con lesiones grandes y que afecta no solo la cara, sino que afecta tórax anterior, posterior, glúteos, incluso hasta los muslos, ¿verdad? Esa es la forma severa o acné conglobata. Correcto, doctora. Le hago esta pregunta porque hay muchos jóvenes que inician a desarrollar el acné y lo tratan en casa prácticamente y luego se puede ver cómo en el rostro se le hace como un hoyito, por así llamarlo. ¿Qué pasa con estos jóvenes? Lo que pasa es de que el acné juvenil, ¿verdad? Generalmente son lesiones, empieza con lesiones pocas, ¿verdad? Hay aumento de la grasa, el acné casi siempre va con seborrea, entonces es un poquito de las glándulas, como en el acné lo que hay es un cambio hormonal, ¿verdad? Principalmente, entonces aumentan los andrógenos estimulan el tamaño de la glándula sebácea y la glándula sebácea a mayor tamaño, mayor producción de sebo, a diferencia de las otras glándulas de nuestro cuerpo, que a mayor tamaño, menor producción. Entonces las glándulas sebáceas a mayor tamaño, mayor producción, se obstruye el conducto excretor de la glándula y ahí empieza el problema porque ya no sale el sebo, ¿verdad? Entonces se retiene ahí, se agregan los agentes inflamatorios, las bacterias que está ahí, el Propionibacterium acne, y ya comienzan las lesiones inflamatorias. Entonces las lesiones primarias son los comedones abiertos, cerrados y abiertos. El comedón abierto es el punto negro que dicen los jóvenes que tanto les molesta. Y empieza primero el comedón cerrado, que es el puntito blanco, la espinita chiquita, que blanca. casi no se mira esa. Correcto. Y después ya con la radiación ultravioleta, ¿verdad? Se oxida el sebito de la punta y se pone negro. Y esos son los que nos dejan los famosos hoyitos. Además de las lesiones inflamatorias, que son las pápulas eritematosas, las lesiones rojas y los quistes, ¿verdad? Aquellas lesiones grandes, inflamatorias, rojas, y a veces hay nódulos, que son lesiones más grandes, un poco más profundas. Entonces, esas son las que nos dejan cicatrices. ¿Qué pasa cuando el paciente no se trata? Que le quedan las cicatrices, ¿verdad? El objetivo de tratar el acné juvenil es para que el paciente no quede cicatrizado, que no le queden esas lesiones que nosotros le llamamos cicatrices en piolet, porque pues eso es para toda la vida, es una marca para toda la vida, ¿verdad? Claro que ahora hay muchas cosas para alisarlas y mejorarlas. Sin embargo, si lo podemos prevenir es asistiendo a la consulta dermatológica para que el paciente no quede con cicatrices. Sabemos, como dije al inicio, que el acné juvenil se cura solo después de los 20 años, ¿verdad? Sin embargo, si se cura solo, ¿para qué voy a ir al dermatólogo? Para que no me queden cicatrices, ¿verdad? Y para que no andar con el complejo, porque los muchachos a esa edad uno no quiere que le aparezca ni una sola espinita, menos un montón. Entonces es importante asistir al dermatólogo para que le diga cómo cuidarse la piel, porque solo es cuestión de cuidarse la piel y ser disciplinados pues en el lavado de la piel mañana y tarde, aplicarse su exfoliante en la noche o su tratamiento para acné, y el dermatólogo le receta, dependiendo del tipo de acné, antibióticos o
además de su protector solar, pues para evitar los puntos negros, como dijimos al inicio. Doctora Tinoco, muy acertada su explicación. Usted quédese con nosotros, ya volvemos. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Gracias por continuar con nosotros en esta segunda parte de Los Investigadores Médicos. Recapitulando, yo me encuentro con la doctora Tinoco y vamos a hablar un poco acerca de aquellos mitos, doctora, que tienen muchas personas. ¿Es bueno recibir sol? ¿Es malo? ¿Cuál es la cantidad necesaria que los seres humanos debemos recibir? Sí, es importante su pregunta. ¿Es bueno recibir sol? Claro que sí, porque a través de el sol nosotros absorbemos vitamina D, que es muy importante, ¿verdad? Tener lo normal, que va de 30 a 100 unidades, ¿verdad? Que debemos de tener los seres humanos. Y yo últimamente he visto mucho mandando vitamina D en algunos problemas de piel que observamos, que la mayoría, incluso de jóvenes, tienen menos de 30, o sea, menos de lo que debemos de tener de vitamina D. Esto es muy importante porque ella tiene que ver con las defensas, ¿verdad? Y ahora que nos vemos afectados con tantos procesos virales, pues tenemos que tener suficientes para que nuestro organismo se pueda defender. La vitamina D se absorbe, ¿verdad? Cuando nosotros comemos alimentos, ¿verdad?, que tienen vitamina D, por ejemplo, la papaya. Entonces yo me tomo un batido de papaya y después me voy a caminar en el sol de la mañanita, entonces estamos absorbiendo vitamina D, eso es saludable. La gente habla de que no se quieren asolear ni un poquito porque el sol envejece, el sol mancha, pero el sol es necesario. ¿Qué es lo que pasa? Que debemos de saber a qué hora vamos a recibir sol. Entonces el sol lo debemos recibir antes de las 9 de la mañana y después de las 4 de la tarde. Ese es un sol tiernito, un sol suave, ¿verdad?, que no nos va a hacer daño y que lo necesitamos. El organismo necesita la vitamina D, por ejemplo, que es tan importante. Ahora, para el envejecimiento prematuro, ¿el sol es malo? Sí, las primeras arrugas que nosotros que nos aparecen, ¿verdad?, son arrugas por el fotodaño, por la radiación ultravioleta. Entonces nosotros después de las 8 de la mañana debemos de usar protector solar. Claro que sí, debemos de usar protector solar porque esas radiaciones ya son dañinas, ¿verdad?, al organismo, a nuestra piel. Y sin embargo el sol de la mañana no, ese lo necesitamos y sin protector solar. Ahora me pueden preguntar algunos pacientes, sí, pero si yo tengo manchas, entonces yo me asoleo y me pongo el protector donde tengo manchas, ¿verdad?, para que las manchas no se pongan más oscuras. La otra cosa importante es saber el uso del protector solar, que no nos lo vamos a poner desde las 6 de la mañana, ¿verdad? El protector solar se pone cada 4 horas. Estos protectores después de 4 horas empiezan a disminuir su efecto y por eso es que nosotros los dermatólogos lo mandamos cada 4 horas. Pero una vez que uno lo comienza a aplicar, solo va contando las horas. A las 8 de la mañana el sol está fuerte y yo voy a la oficina, ok, me lo pongo a las 8 y después a las 12 y luego a las 4. Doctora, ¿y cuáles son esos protectores solares que ustedes como dermatólogos recomiendan? Porque hay grados, ¿verdad? ¿Cuál es el más efectivo para que pueda mi piel tener la protección necesaria? Los protectores solares es suficiente que tenga 50.
Ahora dicen los protectores solares 50 más, porque se ha visto de que hay protectores solares de 100, que dicen que tienen 100, el factor de protección, no indica que nos protege 2 veces más que el que tiene 50, ¿verdad? Porque se ha visto que para que un protector tenga un factor de protección 100, tendrían que ponerle el vehículo que tienen que poner es muy fuerte e irrita la piel. Entonces los más recomendados son de 50 más o 50. Incluso nosotros usamos, por ejemplo, en los pacientes con acné que tienen que deben de usar protector solar, que no sea oleoso, que no sea grasoso, entonces con toque seco, ¿verdad? Entonces en estos pacientes casi siempre usamos nosotros con un factor de protección 30 y nos va muy bien. Retomando, doctor, el tema del envejecimiento prematuro, ¿cuáles son las consecuencias si no se logra tratar a tiempo? Que vamos a tener arrugas a temprana edad, ¿verdad? Y podemos tener otras dermatosis ya actínicas, por ejemplo, las queratosis, ¿verdad? Que son engrosamientos de la piel, de la capa córnea, ¿verdad? Y se consideran, son tumores benignos, consideradas lesiones premalignas, ¿verdad? Las queratosis actínicas son unas manchitas pequeñas engrosadas que se observan en las áreas expuestas al sol, ¿verdad? Y esas lesiones son consideradas premalignas y empiezan con unas manchitas pequeñas, chiquitas en la piel que poco a poco se van engrosando. Y que si no se tratan, ¿verdad?, pueden llegar incluso a desarrollar un vaso celular, que ya es un tipo de cáncer. Doctora, ¿cómo se desarrolla el cáncer de piel? Tiene que ver, ¿verdad?, muchos factores, incluso factores hereditarios, ¿verdad? Pero el medio ambiente, la radiación ultravioleta, que es una de las más importantes, porque cada día pues, las radiaciones son más dañinas hacia nuestra piel y ellas empiezan generalmente como una queratosis, ¿verdad? Que es un engrosamiento de la capa córnea y que luego dice el paciente que descama, ¿verdad? Y se le cae la costrita, luego se vuelve a formar y a medida que la lesión va profundizando, entonces ya después el paciente dice, ahora no se me cura, sino que ya sangro y al caer la costrita sangro y luego ya la costrita deja de aparecer y lo que se le hace al paciente es una úlcera en el centro. Así es. Doctora Tinoco, amigos televidentes, en la tercera parte del programa conversaremos con el doctor Jacobo Aguilar para seguir hablando de este tema. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Se ha vacunado bastante la gente. Continuamos con más de los investigadores médicos y en esta tercera parte del programa nos acompaña el doctor Jacobo Aguilar. Bienvenido, doctor. Mari, muchísimo gusto. Estamos en un lugar muy lindo. Siempre es muy grato seguir conociendo Nicaragua, aunque por estas áreas ya habíamos venido. Doctora Tinoco, qué gusto estar contigo y muy congratulado de hablar acerca de tu especialidad. Gracias. Doctora, nos gustaría que nos comentara un poco acerca de historias que usted como dermatóloga haya tenido que pasar con aquellos problemas de queratosis. Sí, las queratosis son bien frecuentes, sobre todo las queratosis actínicas. Y como dijimos antes, son lesiones premalignas, ¿verdad? Hay pacientes que la tienen en cantidades abundantes. Por ejemplo, tuve una señora que tenía en el cuello, en toda la parte anterior del tórax, en axilas y en el pubis, ¿verdad? Y en la parte inguinal.
era aquella cantidad de queratosis que al comienzo yo hasta dudaba de si eran queratosis. Ya cuando hice el examen físico bien y me fijé que realmente eran queratosis actínicas. Doctora, ¿cómo se manifiestan? ¿Cómo las podemos identificar? Son engrosamientos de la piel, ¿verdad? Que uno hace una prueba con una cureta, uno la desprende así sin anestesia y sin nada. Si ella se desprende, realmente es una queratosis. Esa es la mejor forma de hacer el diagnóstico. Entonces, estas lesiones las quitamos, ¿verdad? O cauterizándolas o usando queratolíticos para que vaya desprendiendo la costrita, ¿verdad? Pues las dos cosas son sumamente traumáticas, porque si lo hacemos con electrocauterio hay que estarla anestesiando lesión por lesión, es sumamente doloroso. Y si vamos a usar queratolíticos también al comienzo no, porque lo gruesecito te está protegiendo, pero ya cuando llegamos a la piel, ya el queratolítico pues quema y produce sensación de ardor. El problema es que si solo es una lesión o lesiones muy pocas, no hay problema. Cuando son muchas es que es difícil para el paciente. Entonces yo comencé a usar ahí Linton con esta señora y la tomó por 3 meses, es una señora de 76 años. Y a los 3 meses se redujeron como en un 60%. No se quitaron toditas, pero el 60% en 3 meses menos es bastante. Y la paciente muy contenta, sus familiares muy contentos de que se le había quitado el 60%. Y ya después pues, fue más fácil quitarlas con queratolíticos y a las últimas las quitamos con electrocauterio, porque los queratolíticos es bien lento el proceso, ¿verdad? También lo he usado en todos los tipos de queratosis, porque no solo existen queratosis actínicas, hay queratosis seborreica, ¿verdad? Que son las que están en las áreas donde hay más grasa, como es la zona T. Y en todas ellas el resultado ha sido bueno, muy bueno. Doctor Aguilar, ¿por qué actúa el Limtox de esta forma? Cuando nosotros desarrollamos todos los polifenoles, una de las bases de los tratamientos es el famoso estrés oxidativo, ¿verdad, doctora? Todos los procesos de oxidación que van ocasionando los famosos radicales libres contribuyen a que la piel, un órgano tan importante, también se ve afectado por el proceso oxidativo. Y eso da origen y facilita el que hayan lesiones cancerosas, porque se dañan las células, se daña la estructura celular, se daña su función, se daña el ADN. Eso implica crecimientos anormales de las células normales que tenemos en el cuerpo. Las células no mueren cuando tienen que morir. Todos los polifenoles inducen una llamada apoptosis, mejoran todos los procesos oxidativos, y creo que por eso Limtox, que tiene proteoglicanos y oligoproteínas que cumplen funciones muy importantes en la matriz de las células, y los famosos polifenoles que hemos venido platicando contigo y con todo el teleauditorio a través de toda esa gama de especialistas que hemos entrevistado, contrarrestan la oxidación anormal en el cuerpo. Doctora, ¿en qué otras patologías usted ha tenido la oportunidad de utilizar los productos de Hipnobiofarma? También en el cáncer vasocelular. El carcinoma vasocelular es uno de los carcinomas menos agresivos, ¿verdad? Pero estos los eliminamos con cirugía. Sin embargo, hay algo que se llama síndrome de vasos celulares, y es que le salen muchas lesiones cancerosas en la piel al paciente, sobre todo en las áreas expuestas al sol, y se da en pacientes, ¿verdad?, de piel blanca más frecuentemente. Antes, cuando yo estaba jovencita y comencé dermatología, yo recuerdo que operaba cánceres vasocelulares, pero en muy poca cantidad, y eran personas mayores generalmente, pero hoy en día no es así. Ahora operamos cánceres vasocelulares, yo opero semanal
cánceres vasocelulares y a veces incluso varios. Y lo que llama la atención es que ya no es en personas mayores, sino en personas jóvenes. Tuve hace poco un muchacho de 28 años con un vaso celular en el pliegue nasolabial, jovencito de 28 años. Eso sí que era piel blanca, pero me llamó mucho la atención porque cada vez los jóvenes, se va presentando y ya de forma frecuente en personas más jóvenes. La persona más joven que he tenido con un vaso celular ha sido este muchacho de 28 años. Pero sí ya tenía una muchacha, por ejemplo, de 34 años, con un carcinoma vasocelular en la cara. Entonces estamos viendo que están siendo afectados los jóvenes, ¿verdad?, con estos tumores que son malignos y que antes no era frecuente. Entonces aquí en estos pacientes yo he utilizado el Lintock, ¿verdad?, con el objetivo de evitar que estos jóvenes hagan otro vaso celular con frecuencia, pues el mismo paciente, ¿verdad? Y hasta el momento pues me ha ido muy bien, muy bonita la experiencia con Lintock. Incluso los pacientes, estos jóvenes me han dicho, doctora, tengo que tomarlo cada año. Y pues si hay otras lesiones actínicas, entonces sí, se lo comenzamos a dar el siguiente año, repetir otros 3 meses, por ejemplo, y no han desarrollado otro vaso celular hasta el momento. Doctora Aguilar, ¿cuáles son los componentes que permiten este método de acción? Cuando hablábamos anterior a esto de los problemas de la queratosis, te decía que los proteoglicanos y las oligoproteínas, que son glucosaminas, cumplen una función muy importante. Sin embargo, el papel de los polifenoles, de los flavonoides, tienen que ver de nuevo con ese barrido del estrés oxidativo y con una vuelta al equilibrio. Como te decía, hay por fortuna hoy sustento y artículos que hablan de la actividad anticancerígena de los flavonoides. Pueden reparar la célula, pueden capturar al mutágeno, pueden hacer procesos de reparación y, como te explicaba, inducen que las células mueran, evita que éstas proliferen, y creo yo que ahí viene de nuevo el auxilio que tú has encontrado con los polifenoles. Nosotros hemos estado muy complacidos porque obviamente los cánceres de piel no tratados tienen complicaciones, ¿verdad, doctora? En el sentido de que si no se detectan a tiempo, recurren. Y la otra cosa importante es que, por fortuna, productos como el Lintock pueden ser utilizados también preventivamente, digámoslo así. No producen efectos adversos, no tienen efectos colaterales importantes y no contravienen ni se oponen a terapias que en la especialidad de la doctora o en otras especialidades se quieran utilizar. Doctora, ya para finalizar brevemente, ¿dónde podemos localizarla? Yo estoy en Estelí, Clínica San Juan, queda Cruz Roja, media cuadra al oeste. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Será en otro episodio de Los Investigadores Médicos.